¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a leer un pasaje donde se habla justamente de la temperatura, pero no de la temperatura física, sino de la temperatura espiritual del cristiano. Es una tentación, y don Jorge creo que va a estar de acuerdo con esto, es una tentación muchas veces cuando leemos pasajes en los cuales intervienen los discípulos, de tratar de asimilar la experiencia del discípulo, las palabras que dicen los discípulos, las palabras que el Señor le dice a los discípulos, tratar de asimilarlo al creyente. En realidad está muy bien como un sistema de aplicación del pasaje, pero no como un sistema de interpretación. Nosotros, hermanos, no somos discípulos del Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Usted va a ver que en Hechos de los Apóstoles a los creyentes se les llama discípulos hasta el capítulo 11. A partir del capítulo 11, en Antioquía, a los discípulos se los comenzó a llamar cristianos por primera vez. A partir de ese momento, nunca más aparece la palabra discípulo asimilado a un creyente. Las cartas del apóstol Pablo son testigo de esto. Nunca va a ver usted en la carta que él salude a los creyentes llamándoles discípulos. Los llama hermanos, los llama santos, los llama fieles, los llama creyentes, pero nunca les llama discípulos, porque nosotros no somos discípulos del Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Mal podemos ser discípulos del Señor Jesucristo mientras no lo tengamos con nosotros aquí en la tierra y Él pueda ser nuestro maestro particular. Pero es muy interesante y yo no me voy a privar del gusto de comparar este pasaje que aparece en Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas capítulo 14, verso 25, donde el Señor Jesucristo le está hablando a la gente que le estaba siguiendo en gran multitud. Dice así Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún tampoco también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Segunda vez que aparece esta frase. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, si usted quiere saber si su temperatura espiritual está acorde a lo que el Señor quiere de nosotros, debemos mirarnos en el espejo que el Señor ha dejado como enseñanza a esas grandes multitudes que lo seguían, pero que no eran verdaderamente discípulos del Señor. Eran simplemente curiosos, eran quizá fanáticos, eran quizá personas que les gustaba escucharle hablar o verle hacer algún milagro, y esperando alguno de estos fenómenos, esta gente seguía al Señor silenciosamente por el camino. Pero preocupado el Señor por la cantidad de gente que le seguía, Él apuntó a lo genuino de su fidelidad al Señor. Y entonces Él dijo tres cosas para señalar que todas estas personas que lo seguían, no todas eran discípulos, sino que a algunos les faltaba algunas cosas que eran muy importantes para poder ser llamado o designado como discípulo del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 26, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanas, coma, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En un solo versículo hay dos características muy notables sobre lo que debiera ser la conducta del creyente, la conducta del verdadero discípulo, y es el aborrecer a la familia. Ahora, claro, esto a usted seguramente no le va a sonar bien, como tampoco a mí, porque ¿cómo puede ser que Dios, que es el creador de la familia, que es el que ha creado el matrimonio y que ha ordenado al matrimonio a fructificar y multiplicarse, diga posteriormente que debe aborrecer al padre y a la madre, a los hermanos y a los hijos, porque si no, no puede ser discípulo de él? En realidad, la palabra aborrecer tiene un significado muy distinto al que nosotros le solemos dar. Aborrecer significa amar menos. Ustedes recuerden que el Señor dice en su palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, nunca Dios dejó de amar a Esaú, pero sí claramente estaba demostrado que el Señor amaba menos a Esaú que a Jacob, y por eso lo eligió a Jacob para ser cabeza de naciones. Esto significa, estimados hermanos, esto significa que el aborrecimiento no quiere decir odio. El aborrecimiento no quiere decir rencor o enojo. El aborrecimiento no quiere decir que yo, por ser creyente, voy a salir de mi casa, voy a pegar un portazo y me voy a ir, porque el Señor me ha dicho que si no aborrezco a mi familia, no puedo ser discípulo de Él. Esto no es así. Lo que quiere decir es que la familia debe ocupar el segundo lugar en nuestra escala de valores. En nuestra juventud se solía usar mucho esta expresión, sobre todo en las preguntas que se le hacía a los famosos, diciéndole cuál era su escala de valor, qué era lo que ocupaba el primer lugar, qué era lo que ocupaba el segundo lugar y qué era lo que ocupaba el tercer lugar. Bueno, aquí deja claramente establecido el Señor que nuestra escala de valores debe ser Dios, la familia, la iglesia y el trabajo. Primero Dios, después la familia, después la iglesia y después nuestro trabajo. ¿Por qué decimos primero debemos ocuparnos de nuestra familia? Nuestra familia, después de ocuparnos de Dios, por supuesto, nuestra familia es nuestra primera iglesia. Es el lugar en donde nosotros desarrollamos nuestros dones para poder encaminar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y hemos vivido con gran tristeza y con mucha pena, hemos vivido circunstancias en la vida de grandes hombres de Dios que por dar prioridad a la obra de Dios han descuidado la educación y el trato hacia los hijos. Conocí a misioneros que dejaban su casa y no tenían fecha de regreso. Dejaban su casa y no sabían cuándo iban a volver. Mal podría este hermano o hermana, en su caso, tener responsabilidades sobre la familia si la abandona de esta manera. Esto no debe ser así.
después de Dios, nuestra prioridad debe ser nuestra familia y debemos ocupar tiempo en ella. En cierta oportunidad, recuerdo haber conversado con un hermano muy querido y le pregunté por su esposa por qué no había venido a la reunión. Y me dijo, mi esposa está con una presión altísima, está muy mal, echada en cama. ¿Y cómo es que usted ha venido a la reunión? No, porque primero está el Señor y después está mi esposa. Y él decía, Dios la va a cuidar. Yo voy a venir a cumplir con las obligaciones de la iglesia. Y había dejado enferma grave a su esposa en su casa. Esta no es la forma de cuidar a nuestra familia. Esta no es la forma de agradar a Dios. Primero Dios, después la familia. En tercer lugar, la iglesia. Y cuando digo iglesia, hablo de la obra de Dios. Cualquiera sea la ocupación que usted tenga, una vez que le da prioridad a Dios y le da prioridad a la familia, entonces, en tercer lugar, usted puede ocuparse con todas las fuerzas en trabajar en la obra del Señor y esforzarse en ella. Muchos hijos de grandes hombres de Dios se han perdido en la oscuridad de las tinieblas por haber los padres descuidado su formación espiritual y por a veces obligarlos a una costa de castigo a ir a los cultos porque de otra manera iban a ser castigados. Nosotros debemos saber enseñar a nuestros hijos lo que es una decisión voluntaria y lo que es una decisión obligatoria en nuestra responsabilidad como padres. Nosotros debemos asistir a los cultos. Nosotros debemos llevar a nuestros hijos a los cultos, pero no llevarlos a la rastra, no llevarlos donde ellos no quieren. Estoy hablando, por supuesto, de chicos de edad avanzada, no de criaturas. Chicos de edad avanzada que a la fuerza obligamos a ir a los cultos y terminamos por hacer que nuestros hijos lleguen a rechazar el evangelio y aún a rechazar a Dios porque les quita libertad y porque les quita el contacto con sus padres, hablando del primer caso y del segundo caso. Los hijos de aquellos que han dejado por mucho tiempo su familia para dedicarse a la obra del Señor han tenido que llorar lágrimas amargas al ver a sus hijos que se alejan de Él porque es como que Dios se los ha quitado de sus manos y se los ha llevado donde ellos no querían. No voy a dar ahora una lección de cómo debe ser la educación de nuestros hijos al respecto, porque cada familia sabe de qué manera tratar a sus hijos y sabe de qué forma hacer que ellos tengan dedicación y esmero para ocuparse en las cosas del Señor. Pero no hay cosa más importante en la vida de una familia que el ejemplo de los padres, la fidelidad de los padres y sobre todo la vida impecable de ellos. No ser una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. No ser una cosa en la calle y ser otra cosa en la casa. Cuando un día le preguntaron a un muchacho, ¿por qué te gusta escuchar a tu padre en la plataforma? Porque es la única vez en la vida que yo lo veo tranquilo y reposado y hablando sin gritar. En cambio, en mi casa es una persona irascible, irracional, que maneja todas las cosas a su antojo. Y cuando está en la plataforma, es el padre que yo quiero tener.
Esto no debe ser así. Tenemos que ser los mismos en la plataforma que en los bancos, que en la calle, en el trabajo y, por supuesto, frente a nuestra propia familia. Luego ellos sabrán, con el paso del tiempo, qué es lo mejor, qué es lo que tienen que hacer para seguir los pasos de su padre y poder ser a lo menos parecido a ellos. Dice en segundo lugar, primero dice, no puedes ser discípulo si no aborreces a tu familia. Ya hemos aclarado que aborrecer significa amar menos a la familia que a Dios. En segundo lugar, dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Estamos en presencia de una situación que se está presentando en el mundo en estos días y que se está acercando a pasos agigantados. Va a llegar el momento donde los hombres y mujeres cristianas van a tener que poner en juego su propia vida para poder dar testimonio del Señor. Nosotros, por ejemplo, tenemos creyentes en la iglesia que son médicos. No sé si alguien que me escucha aquí es médico o médica, pero él se encuentra ahora con la disyuntiva de que el gobierno le obliga a abortar a las madres y con el riesgo de perder su trabajo. Ahora se ha creado una comisión o un decreto, un convenio de objetores de conciencia. Es decir, médicos que se anotan en una lista de objetores de conciencia que no van a permitir o que no van a ceder al pedido del paciente de abortar su criatura. Como esas cosas, el creyente va a ir luchando paso tras paso. En Estados Unidos, el presidente actual ya ha demostrado claramente que está a favor de la homosexualidad, el lesbianismo y la prostitución. Y va a dar plena libertad para que eso se practique de forma libre y soberana dentro del territorio de la nación de los Estados Unidos. Cuando esto pasa en el norte, pronto se contagia al sur. Cuando eso pasa en el este, pronto se contagia al sur. Y estas cosas van a llegar. Y en algún momento vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con esta clase de desviaciones sexuales que afectan en grado sumo la conducta nuestra y la conducta de nuestros hijos. De tal manera que los creyentes vamos a poner en riesgo nuestra propia vida y quizás no mucho tiempo pase hasta que esto sea una realidad, donde aquel que se oponga a las leyes del Estado se va a oponer a las fuerzas del Estado y el Estado tomará cartas en el asunto. Ahora, ¿cómo nos vamos a comportar en ese momento? Si nos dicen, por ejemplo, si usted es cristiano, aprueba el aborto y usted dice que no, probablemente sea excluido de su trabajo, posiblemente sea echado de su ciudad, posiblemente sea exiliado. No sabemos qué es lo que los gobiernos van a hacer al respecto, pero se va a poner en juego nuestra propia vida. Como estas, hay muchísimas otras cosas que se presentan a pasos agigantados y que nosotros vamos a tener que tomar
decisiones drásticas para no dejarnos vencer. Se cuenta que mientras se desarrollaba la guerrilla allí en Colombia, donde los guerrilleros, creo que hasta hace poco tiempo, ocupan el 40% del territorio de Colombia, antes de que el presidente Santos hiciera un pacto con ellos, esta guerrilla era prácticamente dueña del país, hacía lo que quería, secuestraba a las personas que quería y mataba a las personas que quería, y no había forma de poder juzgarlos o castigarlos. Había que ir a buscarlos allí en el lugar donde se escondían, en medio del bosque, y esto era verdaderamente difícil. En una oportunidad, allí en medio de la selva, estaba reunido un grupo de hermanos y hermanas escuchando la palabra de Dios de boca del pastor. En eso irrumpieron un grupo de guerrilleros armados hasta los dientes y por supuesto el pastor, al verlos entrar, se cayó, hizo silencio y esperó a ver qué es lo que esta gente quería hacer. Y a voz en cuello, el que comandaba las fuerzas militares le dijo al pastor y a todos los que estaban escuchando: los que son verdaderamente creyentes, los que son verdaderamente cristianos, van a morir bajo nuestras balas. Pero los que no son cristianos, los que no son creyentes, pueden salir por esta puerta y no les pasará absolutamente nada. Por supuesto, se podrá imaginar que la congregación se dividió. Un grupo se quedó sentado y otro grupo salió despavorido en busca de su seguridad. Cuando se acallaron los movimientos y quedaron los que eran verdaderamente creyentes y que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor, el jefe de la cuadrilla le dijo al pastor, señalando un Nuevo Testamento que traía en el bolsillo, un Nuevo Testamento de los Gedeones, y le dijo al pastor: pastor, ahora usted puede seguir hablando porque los que están escuchando son verdaderamente creyentes. A esto no les va a pasar absolutamente nada. Hable con confianza porque los que están escuchando verdaderamente vale la pena que aprendan la palabra de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos, si en una iglesia, en nuestra iglesia, entrara un militar con armas y nos amenazara diciendo: si somos creyentes vamos a morir? ¿Qué responderíamos? Piense por un instante. ¿Daría su vida por el Señor? El Señor dice: si tienes una temperatura espiritual acorde a lo que yo deseo del creyente, deberás entregar tu vida por amor al Señor. Y si el Señor entregó su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a entregar por Él? Ojalá ese momento nunca llegue, pero verdaderamente estamos muy cerca de estas situaciones incómodas a las que nos vamos a ver obligados. Ya está establecido proféticamente lo del anticristo, lo de la bestia, lo del falso profeta, lo de la marca, lo de los 144,000 sellados y de los de la gran tribulación y los 3 años y medio y 3 años y medio. Y la iglesia no estará en ese tiempo, pero no vamos a estar en ese tiempo, pero vamos a ver los albores de lo que va a ser la gran tribulación. La gran tribulación no va a venir de un momento para otro, se va a ir preparando y la preparación la vamos a ir viendo nosotros, anticipándonos a lo que verdaderamente suceda con los creyentes. En tercer lugar, dice el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? ¿Que tengamos una cruz colgada en el cuello?
No, el Señor lo está diciendo, el que no lleva la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, usted observe que estas palabras las dijo el Señor antes de llevar la cruz. Todavía los discípulos no sabían de qué manera iba a morir el Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, si no llevas la cruz, no puedes ser mi discípulo. ¿Cuándo entendieron eso? Recién entendieron cuando lo vieron al Señor Jesucristo cargando la cruz y llevándola hasta el monte Calvario. Cuando ellos vieron esto, ahí se dieron cuenta que era lo que significaba llevar la cruz. ¿Qué significaba llevar la cruz? Ser obedientes al Señor hasta las últimas consecuencias. El que no es capaz de llevar la cruz obedeciendo al Señor no puede ser discípulo. Ahora, eso quiere decir que, en primer lugar, la obediencia al Señor cuesta un alto precio. No es fácil lo que nos pide el Señor. Tenemos que ir en contra de la corriente, como decía un libro de John Stott sobre el Sermón del Monte, contracultura cristiana. Nosotros debemos vivir a contrapelo de los inconversos, de los del mundo. Y esto significa obedecer al Señor y llevar la cruz. Lamentablemente nos hemos confundido y hemos creído que llevar la cruz es, por ejemplo, tener una enfermedad incurable. Llevar la cruz significa tener un familiar enfermo. Llevar la cruz significa tener un patrón que no nos comprende. Llevar la cruz significa manejar un vehículo en medio de un tránsito enloquecido y no contestar nada cuando alguien nos dice algo. Eso no es llevar la cruz. Llevar la cruz es obedecer al Señor hasta las últimas consecuencias. Aunque cueste lo que costare, la cruz de Cristo debe ser nuestra meta. La cruz de Cristo debe ser nuestro proyecto de vida. Y decir, yo voy a seguir al Señor hasta las últimas consecuencias. Voy a obedecer al Señor aunque me cueste entregar mi vida en la cruz. Yo, para ser verdaderamente creyente, debo aprender a llevar la cruz. Me quedan 5 minutos y lo voy a dedicar al último, que dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí es donde nosotros nos asustamos. Y les digo por qué. Porque recordamos la historia del joven rico. Cuando el joven rico se acercó al Señor y le preguntó qué debía hacer para ganar la vida eterna, y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y nosotros creemos que cuando el Señor nos dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, pensamos que debemos vender nuestra casa, vender nuestro vehículo, vender nuestros bienes personales y quedarnos en la calle para vivir como un monje salesiano. No, renunciar a todo lo que poseemos significa simplemente eso, renunciar. No significa venderlo, no significa entregarlo, sino significa, en otras palabras, hacer un inventario de todas las cosas que yo tengo y poner abajo, renuncio a todo esto, esto no me pertenece. Yo soy un simple administrador de las cosas que Dios me ha dado. Y cuando yo renuncio, entonces yo puedo disponer con libertad de cada cosa de lo que Dios me ha dado. Los gobiernos, por lo menos los gobiernos que yo conocí, cuando alguien era nombrado ministro o secretario o diputado o senador, firmaba
junto con el acta de ingreso al gabinete del gobierno, firmaba su renuncia. Es decir, desde el primer día que él entraba a trabajar, ya estaba firmada su renuncia. Él no sabía cuánto iba a trabajar, pero en el momento en que cometiera una falta, el presidente, el gobernador, el intendente tomaría ese acta que había firmado al jurar su cargo, donde decía que había renunciado, y le quitaba del cargo sin ninguna objeción. ¿Eso qué quiere decir para el creyente? Eso quiere decir que Dios nos pide renunciar a lo que poseemos, no dejar de disfrutarlos, no dejar de tenerlos, no venderlos, sino renunciar. Es decir, saber que si Dios pide esto, tenemos que tener la suficiente humildad y el suficiente carácter para decir, esto Dios me lo ha dado y Dios me lo ha quitado, como lo dijo Job. Job había tenido muchas cosas, pero él, por lo visto, había renunciado a todo, porque a pesar de haberlo perdido, él se postró y adoró delante de la presencia de su Dios. Si nos tomamos la temperatura espiritual, hermanos, así como hemos comenzado, decimos, yo no puedo ser un creyente, voy a cambiar la palabra discípulo por creyente, aunque dije al principio que no correspondería. Si yo quiero ser un verdadero creyente, debo aborrecer a mi familia, amar menos a mi familia que a Dios. Amar a Dios primero, a mi familia, a la iglesia y a mis obligaciones. En segundo lugar, yo debo aborrecer mi vida por amor al Señor. No me debe importar la vida con tal de agradar a Dios en lo que Él me pide. Yo debo aprender a llevar la cruz, es decir, obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, y, por último, renunciar a todo lo que poseemos. He dejado a propósito, y usted se debe haber dado cuenta, un párrafo en el medio de lo que estábamos leyendo. Un párrafo donde el Señor le dice a los que estaban escuchando, ¿quieres edificar una torre? Siéntate primero y calcula los gastos. No sea que el dinero no te alcance y la dejes a mitad de su recorrido. ¿Quieres salir a la guerra? Siéntate y cuenta tus soldados. Cuenta los soldados del enemigo y no vayas a la guerra sin saber que vas a ganar la victoria. ¿Qué es lo que quiere decir, resumiendo todo esto? Que cuando nosotros queremos ser verdaderamente cristianos, nos tenemos que sentar. Y esto es lo que me llama la atención. Nos tenemos que sentar. Eso quiere decir una obligación de meditar en cuál es el costo de ser cristiano. Si es el mismo costo de edificar una torre, es el mismo costo de enfrentar un enemigo, es el mismo costo de construir o el mismo costo de destruir. Entonces, sentémonos, si nunca lo hemos hecho, a considerar cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra forma de ser como cristianos, y pongamos en orden nuestra vida de tal manera que podamos serle al Señor agradables. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por la atención que nos han brindado.